Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito a que se conecten más personas y empezamos. Bueno, profe. Bueno, ahí compartí el PowerPoint, me avisa cuando los vean. Ahí está, profe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, la clase de hoy es acerca de redes y es algo que todos nosotros lo usamos de hecho todos los días a las redes de computadoras. Eh, Muchas veces no sabemos los conceptos específicos de redes o lo que es internet, lo que son los firewalls, lo que son el Wi-Fi, por ejemplo, pero de hecho lo usamos todos los días diariamente y va mucho más allá de lo que es el ámbito de la salud, en los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto en educación como en entretenimiento, para redes sociales o incluso para ver películas, para jugar en videojuegos, para hacer compras, etcétera. Lo usamos todos los días a las redes de computadora y todo lo que se ha avanzado actualmente en la pandemia, específicamente en el ámbito de la salud, en cuanto a lo que es la telemedicina, la posibilidad de hacer consultas telefónicas o a distancia mediante videollamadas, o esto que estamos haciendo ahora, la posibilidad de dar clases de manera virtual, no presenciales. Todo es posible porque existen estas redes de computadoras. Entonces, nada de esto sería posible si no existieran estas redes que están ampliamente difundidas en nuestra vida. Y eso es lo que se trata la clase de hoy. Entonces, vamos a ver simplemente algunos conceptos generales de esto. Lo van a ver con el término a veces de redes de computadora, en inglés a veces le llaman computer networks, o sea, lo pueden encontrar como network, que significa red en inglés, o a veces también redes
de ordenadores, también en ocasiones lo llaman. ¿Y qué es una red de computadoras? Bueno, es un conjunto de computadoras que están conectadas entre sí eh, con el fin de comunicarse y de compartir recursos. Estos recursos pueden ser, por ejemplo, información, pasar información de una computadora a la otra, o varias computadoras unidas a una red para usar, por ejemplo, una impresora. Hay una única impresora y varias computadoras se unen a esa impresora para usarla para imprimir. O, por ejemplo, hay una computadora donde tiene un archivo central y varias personas se conectan y usan ese archivo de manera compartida, por ejemplo. ¿Y cómo pueden estar unidas, cómo pueden estar conectadas esas computadoras entre sí? Bueno, puede ser mediante cable físico, o sea que un cable une una computadora con la otra, o une la computadora con una impresora, por ejemplo, o bien, algo que está muy difundido ahora, las formas inalámbricas, como ser ondas de radio, como ser el Wi-Fi. Nuestro celular se conecta a nuestra computadora, se conecta con otro celular de otra persona para compartir una foto, o se conecta a internet de manera inalámbrica a través del Wi-Fi sin requerir cables. Entonces son las dos formas de conexiones que tienen las computadoras entre sí. Clásicamente, inicialmente comenzaron siempre con cables físicos y precisamente fueron desarrollándose estas otras metodologías inalámbricas. Y una red de computadoras no hace falta que sea una gran cantidad de computadoras o algo súper sofisticado. Directamente ya dos computadoras entre sí, o por ejemplo, si uno tiene una computadora de escritorio y el celular conecta a esa computadora de escritorio, ya eso ya se considera que es una red. O sea, una red de computadoras puede ser algo tan simple como dos o más computadoras conectadas entre sí. Acá vemos, por ejemplo, en este dibujito, tenemos dos computadoras que están unidas entre sí mediante un cable y a su vez mediante cable se unen a una impresora. Por ejemplo, puede ser en la sala de la biblioteca donde hay varias computadoras y todas ellas se encuentran asociadas a una impresora de donde, independientemente quién utilice cuál es la computadora que uno utilice, todas comparten un mismo recurso que es la impresora. Y a su vez, además de estas dos computadoras, hay otra, una notebook, por ejemplo, que también está asociada a esta red, pero ya no mediante cables, como vemos en el dibujo, sino mediante señales de onda de radio como ser de Wi-Fi. Entonces, ya sea mediante cables o mediante Wi-Fi, todas estas computadoras están conectadas entre sí. ¿Y cuál es el potencial de las redes? ¿Por qué son útiles y por qué son tan necesarias y por qué se han difundido tanto? ¿Por qué ha tenido tanto éxito estas redes de computadoras? Porque el verdadero poder, el verdadero potencial de estas redes se evidencia ante el crecimiento de la propia red. Cuanto más grande sea esa red, más potente y mayor es su capacidad de comunicación y de intercambio de recursos, de información. Y ese intercambio de información puede ser tanto dentro de una misma red, o sea, entre varias computadoras que están dentro de esa misma red, o a veces puede haber pequeñas redes a su vez conectadas entre sí. Entonces se va generando así una red aún mayor, constituida por pequeñas redes dentro de ella, que le da un gran potencial. Es decir, que una red puede conectarse a otra y convertirse en una herramienta más poderosa debido a que tiene mayores recursos. Es decir, que si una computadora tiene una cierta cantidad de información y otra computadora tiene otra información, se conectan las dos computadoras y la cantidad de información es mayor. Entonces tenemos mayor cantidad de información disponible para ser consumida, para ser utilizada. Y esta capacidad que tienen las redes computadoras de comunicarse entre sí, esta comunicación entre las redes recibe el nombre de interconexión. Y hay múltiples beneficios de estas redes de computadora. La mayoría también la experimentamos habitualmente. Podemos compartir información. Actualmente estamos compartiendo a través de estas redes de computadoras mediante internet, estamos compartiendo, por ejemplo, esta clase, o diferentes personas en distintos lugares geográficos se conectan a YouTube, suben sus videos explicativos, por ejemplo, y otros usuarios se conectan a esa red a través de internet, que es la red de redes de internet, y pueden usar esa información. Habitualmente cuando comenzaron las primeras redes, generalmente era un grupo limitado de personas quienes compartían la información y otros usuarios entraban y simplemente leían, como si fuera un libro. Por ejemplo, leían información, pero no había una interacción.
entre los distintos usuarios, sino había gente que generaba información y otra gente que la consumía. Actualmente, y como lo vemos todos en las redes sociales, en YouTube que podemos subir videos, en otras redes sociales donde se pueden subir artículos, por ejemplo, los mismos usuarios de esas redes también son productores de información. Entonces, una misma persona es quien genera información y también puede recibir información y comentar sobre esa información. Entonces, son altamente interactivas actualmente las redes y dan todo ese potencial de compartir recursos. Esto tiene una gran importancia en cuanto a la existencia en la colaboración de grupos de trabajo, investigación, etc. Por ejemplo, ustedes, puede ser algo tan pequeño como que un grupo de estudiantes tengan que hacer tienen que escribir a una tarea, por ejemplo, pero en vez de juntarse en un lugar físico, se pueden conectar a través de Internet a sus computadoras, ya sea, por ejemplo, a través de Zoom o a través de Google Meet o a través de Skype, por ejemplo. Todos se conectan y ahí pueden trabajar juntos haciendo una tarea para la universidad, un trabajo práctico. Hasta algo tan grande como son estudios multicéntricos, por ejemplo, de coronavirus, en donde hospitales de todo el mundo recaban información acerca de sus pacientes con coronavirus y después las comparten. Entonces se hacen grandes bases de datos, de información de miles y miles, hasta millones de datos de diferentes pacientes, que todo es gracias a que existen estas redes y se pueden comunicar estos diferentes centros a través de las redes, a través de Internet. Es así que facilita la gestión y el manejo de información y recursos. Telefonía IP es cuando en vez de tener un teléfono que va a través del cable del teléfono, se hace a través de Internet, las llamadas telefónicas, y mensajería instantánea, como podemos ver en WhatsApp y demás, ¿no? O Telegram, por ejemplo, que se pueden mandar y enviar mensajes utilizando Internet. Como vemos, todo esto no solamente tiene valor a nivel de lo que es el ámbito de la salud, sino en múltiples ámbitos, en ámbitos sociales, en ámbitos gubernamentales, en ámbitos de investigación, financieros, comerciales, etc. Específicamente en lo que es el ámbito de la salud, como vemos que se habla de compartir información y compartir recursos, es fundamental que todas estas redes a su vez se vean protegidas mediante diferentes métodos de protección de datos, de seguridad, porque obviamente la información que se está intercambiando en salud es información sensible de los pacientes, información personal de los pacientes y referida a sus enfermedades. Entonces es información considerada por la ley altamente sensible y por ende ser protegida. Entonces, si bien uno puede compartir información en las redes, el mismo hecho de compartir información la hace susceptible de que pueda ser accedida por alguien que quizá no deba hacerlo. Entonces, quien comparte la información debe implementar una serie de medidas para asegurar que esa información esté segura. Como mencionamos, las redes son una parte indispensable de nuestra sociedad moderna en múltiples ámbitos, como dijimos, desde comercial, quizá varios de nosotros lo hemos usado, hemos hecho compras online, ya sea por Mercado Libre, por ejemplo, por Amazon, etcétera, o diferentes sitios, o mismo desde Instagram, que uno puede hacer compras o transacciones o intercambios de información entre compradores y vendedores. Uno puede hacer transacciones bancarias, puede pagar cuentas, pagar servicios, pagar la factura de la luz, de la cuota de la universidad. Uno puede hacer transferencias desde una cuenta a otra, ya sea una cuenta propia a otra cuenta propia, o de una cuenta propia a una cuenta ajena, por ejemplo. Todo el gran beneficio que tiene las telecomunicaciones, el poder ver programas de televisión o partidos de fútbol, etcétera, desde el mismo Internet, de páginas de Internet, o escuchar la radio a través de Internet, todo es gracias a la existencia de las redes. Desde el punto de vista gubernamental, obviamente, todo lo que es la seguridad nacional, los grandes bancos de datos, donde están todos los datos de las personas en relación, por ejemplo, a sus DNI, a sus datos biométricos de las huellas digitales y demás, se pueden compartir entre los diferentes organismos gubernamentales gracias a la presencia de las redes. Claramente el ser humano es un ser social y es esencial lo que es la interacción y la comunicación, entonces todo esto también se usa para el intercambio social a través de emails, a través de chats, de videoconferencias como estamos haciendo nosotros, las interacciones en redes sociales,
Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la streaming, las plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney. Todo eso es posible gracias a la existencia de las redes. Si no no podríamos disponer de nada de eso que usamos habitualmente si no existiera una base de redes de computadoras conectadas entre sí. Y ahora vamos a ver una serie de conceptos básicos que a veces en algún momento podemos leer o escuchar a alguien hablar y a veces nos puede generar duda qué significan. Entonces, si dentro de lo que es el contexto de redes de computadora encontramos alguna vez hablar de nodo, de host, ¿a qué se refiere esa palabra o ese término genérico, ese concepto nodo o host? Se refiere a cualquier dispositivo en una red. Entonces, cualquiera de las computadoras que forman parte de esa red de computadoras recibe el nombre de nodo o de host. Se le puede hablar de nodo a cada una de esas computadoras. Después hay otro concepto que solemos ver y que muchas veces nos molesta cuando estamos haciendo alguna conexión a internet o estamos queriendo hacer algún trámite o descargar a un archivo, por ejemplo, es la tasa de transferencia de datos, que es la velocidad con los que se mueven los datos de un lugar a otro de la red. Y es un problema notable clave en las redes informáticas. Cuando esa tasa de transferencia de datos, la velocidad con la que se transfiere, es muy baja, es muy lenta, es como que decimos que se tilde la pantalla y tarda mucho en cargarse las imágenes o transferirse a un archivo, es algo que nos molesta mucho y dificulta mucho la satisfacción del usuario. Entonces es algo sobre lo que se trabaja continuamente y sobre lo que hay que intentar lograr por un lado, una alta velocidad y una disponibilidad de la información, se dice 24/7, o sea, de manera continua, para que funcionen adecuadamente las redes y para que los usuarios de la información compartida estén satisfechos con cómo está dispuesta esa red. Estos son otros de los conceptos que a veces pueden leer en relación a las redes y que a veces uno no sabe lo que significan. Hay diferentes tipos de redes, diferentes clasificaciones, diferentes categorías de redes en función a su cobertura, es decir, a la cantidad de componentes o de distancia en la cual funciona esa red. Por ejemplo, tenemos la llamada red de área local o Local Area Network, que digamos, la abreviatura es LAN o, el sinónimo, o las siglas son LAN, que son redes pequeñas, generalmente conectan un número relativamente pequeño de máquinas en un área geográfica relativamente cercana. Como ser, por ejemplo, todas las computadoras dentro de una oficina, o las computadoras dentro de una universidad, o las computadoras dentro de una escuela, por ejemplo. Todas las computadoras dentro de esas áreas, esos lugares pequeños que se encuentran conectadas entre sí, reciben el nombre de red de área local. Después tenemos la red de área metropolitana, que las siglas es MAN, que son ya redes que es una red que se extiende a lo largo de toda la ciudad. En esa ciudad tenemos diferentes redes de áreas locales, por ejemplo tenemos una red local en una oficina, otra en un hospital y otra en una universidad, y entre sí pueden conectarse y esa digamos, red de estas redes pequeñas recibe el nombre de MAN. O sea, la red que une a pequeñas redes locales dentro de una ciudad recibe el nombre de MAN. Y después finalmente tenemos la llamada red de área amplia, que son la llamada WAN, que son redes que se extienden por grandes áreas geográficas, es decir, conectan redes en países distantes, incluso a través de océanos. Y por ende, la WAN más amplia, la WAN que abarca todo el mundo, es lo que conocemos como Internet. Es decir, que Internet es esencialmente una red de área extensa, es la que se extiende por todo el mundo, la red que se extiende por todo el mundo, que es una red de área amplia, extensa, es lo que lo llamamos Internet, es una red que abarca a todo el mundo y que a su vez está constituida por redes más pequeñas que se encuentran interconectadas entre sí. Es lo que se llama la red global de redes. Acá simplemente algunos pequeños dibujos para ilustrar lo que estamos hablando. Es un ejemplo de una LAN, por ejemplo, imagínense en la sala de una biblioteca o en una oficina, hay diferentes computadoras que se encuentran conectadas entre sí con un impresor y con, por ejemplo, un servidor. Esto que se encuentra dentro de una universidad, dentro de una escuela, o dentro de un hospital, por ejemplo, es lo que recibe el nombre
la red de área local. Y lo usan los miembros de esa organización para compartir recursos entre sí. Estos recursos no solamente es información, sino incluso impresoras, escáneres, etc. Y en este gráfico vemos cómo tenemos diferentes, por ejemplo, unas oficinas, una casa, la municipalidad, por ejemplo, son todos lugares dentro de una ciudad. Cada uno de estos lugares tendrá su red y a su vez se encuentran conectadas entre sí. Esa conexión de las pequeñas redes locales dentro de una ciudad es lo que se conoce con el nombre de MAN, o red de área metropolitana. A su vez, estas redes de cada ciudad se conectan entre sí a través de lo que es la red de redes, la red más grande de todas que está en todo el mundo, que es Internet. Entonces, ¿qué es Internet? Es la red más grande que existe en el planeta, es la red que abarca todo el mundo y conecta globalmente a las demás redes. Es así que permite a los usuarios compartir y acceder a una gran cantidad de información disponible en todo el mundo. Ninguna persona o empresa es dueña de Internet ni la controla por completo, pero sí Internet está constituida por pequeñas otras redes y esas otras pequeñas redes sí pueden tener propietarios, pero la interconexión de todas esas redes nadie la controla completamente. Estas son dos palabras que a veces podemos encontrar cuando leemos cosas referidas a Internet, que es llamada Internet Backbone o la columna de Internet, que habla de un conjunto de cables de alta velocidad que son de fibra óptica a través del cual transcurre todos los datos, todo este tráfico de Internet. Y por ejemplo, ¿cómo está conectada Argentina con otros países o con otros continentes en el mundo? A través de estos grandes cables que atraviesan los océanos y van sobre todo el lecho oceánico, conectando así los continentes. Entonces van a través de todo bajo el mar y van conectando los diferentes países y continentes entre sí. ¿Y qué es un proveedor de servicio de Internet? Es la empresa que nos va a dar el acceso a Internet. Si bien, claramente, como dijimos, Internet en general no tiene un dueño global de todo Internet, pero sí hay empresas que se dedican a proveerte un acceso, una conexión para que vos te puedas acceder a Internet. Y son las empresas que proveen Internet, proveen el acceso en realidad a Internet. Y uno de los últimos conceptos antes de una actividad que vamos a hacer es, a veces también vamos a escuchar hablar de lo que son los firewall. Vamos a encontrar, leer o escuchar a veces hablar gente de este término. ¿Qué es un firewall? Es una máquina, es un software que sirve como una puerta de enlace o de entrada especial a una red y la protege de acceso inadecuado, inapropiado. Por ejemplo, vemos acá este gráfico, vemos acá tenemos una red local. Imaginemos que la red, por ejemplo, del hospital, son varias computadoras dentro del hospital que se encuentran conectadas entre sí. Es decir, es una red de computadoras local dentro del hospital. Y acá encontramos esa red más grande, que es la red de la ciudad, por ejemplo, que es la red de la ciudad y a su vez la red mundial como es Internet. Obviamente nosotros necesitamos a veces compartir información con otras redes y a su vez recibir información de otras redes. Pero muchas veces obviamente está el riesgo de que gente que no tiene por qué ingresar a mi red y leer mi información intente acceder, o algún virus que se quiera meter a mi red. Entonces debemos poner esta especie de firewall, que es una máquina, un software que va a controlar quién accede y quién sale, el intercambio de información entre mi red y la red global, para evitar que haya un acceso inapropiado de gente que no debiera ingresar a mi red. Es así que este firewall lo que va a hacer es filtrar el tráfico de red que entra, verificando la validez de los mensajes, verificando, por ejemplo, si llega algún mail, ingresar a la red, que ese mail no tenga, por ejemplo, un virus, o que no tenga un origen extraño, desconocido. Y si de repente detectas un mail que está queriendo entrar a una casilla de correo dentro de esta red, detecta que ese mail tiene algún virus o es sospechoso, puede que le niegue la entrada a ese mensaje. Es decir, que hace cumplir con la política de control de acceso a la información de una organización y previene obviamente todos estos desastres que pueden originarse a partir de
de una infección por algún virus informático. Bueno, ahora vamos a ver algunos videitos cortitos, unos 3 videitos cortos que hablan un poco sobre qué son las redes, qué es Internet y qué es el Wi-Fi, que son algunos conceptos que en ocasiones nos pueden surgir dudas. ¿Pero tienen alguna pregunta hasta ahora o quieren que veamos los videitos y después los discutimos? Vemos los videos, profe. Sí, Perfecto. vemos los videos, profe. Mientras, chicos. Bien, ahí se los comparto. Bueno, ahí ahí están viendo Moodle. Sí, profe. Sí, profe. Acá van a tener en Moodle, en el área de redes, van a tener la clase los que vimos recién. Subí 3 videitos que son fáciles, porque son con dibujos explicativos, fáciles de entender sobre las redes de computadora, que es Internet y Wi-Fi. Y después un artículo para que después de clase, el tiempo que les queda, lo puedan leer acerca de la importancia de la Internet de las cosas, que son, por ejemplo, el Internet que se encuentra presente en los celulares, en los dispositivos de medir glucemia, por ejemplo, o en los oxímetros, y cómo eso puede ser útil en la salud. Vamos a ver el primer video que son videos cortos, de unos 2-3 minutitos sobre redes de computadora. Esperemos pasa la propaganda. ¿Qué es una red informática? Una red informática es un conjunto de equipos, por ejemplo, computadoras, celulares o tablets, conectados entre sí por medio de cables, señales u otros métodos. Las redes permiten que entre equipos se puedan transportar datos, compartir recursos, archivos y servicios. Estas redes se pueden crear siempre que los equipos se conecten al mismo router, ya sea inalámbrico o por cable. Un router es un dispositivo que proporciona conectividad dentro de una red. Las redes más pequeñas están compuestas por 2 equipos, mientras que las más grandes pueden tener millones. En una red hay distintos elementos que permiten compartir carpetas y archivos para todos los equipos. El servidor es una computadora que provee servicios a otras. El switch o divisor, su función es interconectar computadoras. Cables de red son los medios de conexión a la red, sea con el switch, otros equipos o con el servidor. El rack es un armazón casi siempre metálico donde se encuentra el switch y donde se conectan los cables de red de las computadoras. El servidor tiene distintas aplicaciones. Se pueden crear carpetas para que el resto de los dispositivos conectados puedan acceder a los mismos archivos. Las redes se pueden clasificar por escala geográfica. Las más Profe, me parece a mí o no se escucha. Sí, no, se le salió el sonido, me parece. Sí, profe. equipos ¿No se escucha? en la misma ciudad. No, yo me saqué los auriculares, por eso pensé que era yo. A ver, no se escuchó nada. ¿No se escuchó nada del video? Sí, solamente la última parte, apenas Nada. dijeron las chicas. A ver, ahí empezamos, a ver, le comparto vuelta a ver si ahora se escucha.
personal. Es una red ¿Ahí se escucha? informática que se usa Sí, para ahí la sí. Ahí, profe. Sí, Gracias. desde aquí no se dispositivos sabe. cercanos a una persona. Por ejemplo, un parlante Bluetooth con tu celular o un reloj inteligente. Su alcance suele ser de 10 metros. LAN, red de área local. Es la conexión de varias computadoras y periféricos entre ellos. Su extensión está limitada a 200 metros. MAN, red de área metropolitana. Permite que se conecten varias LAN que se encuentran cercanas geográficamente. Se utiliza para conectar equipos dentro de una misma ciudad. Hay algunas públicas y otras privadas. WAN proporciona un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas y puede utilizar enlaces satelitales o de fibra óptica. Al ser redes tan abiertas, pueden ser poco seguras. Al igual que las MAN, pueden ser públicas o privadas. Hay distintos tipos de redes. Internet, la red mundial de computadoras, un conglomerado de redes locales distribuidas por el planeta. Intranet, igual que Internet, pero en lugar de ser abierta, es un espacio para determinado público y distribución de información de uso limitado. Extranet, igual que una intranet, pero permite el acceso desde el exterior como Internet. Puede resultar confuso. Aquí un ejemplo. La extranet funciona como una red cerrada y limitada a un determinado grupo de personas, pero usuarios específicos pueden ingresar desde cualquier lugar, siempre que tengan un código especial y acceso a Internet. Darknet es una colección de redes usada para compartir información y contenidos, buscando preservar el anonimato de los usuarios. Las redes informáticas sirven para compartir información y recursos. Ahora que sabes cómo funcionan, vas a poder aprovechar mejor su uso. Si quieres vender online. Ahora vamos a ver uno. Estos, digamos, básicamente los conceptos que nos tienen que quedar claros son los que estaban en el PowerPoint que vimos en la clase. Eso es lo que eventualmente sería bueno que conozcan porque podrían estar en los exámenes. El resto de esto que estamos viendo ahora de los videos es más o menos para que, si nosotros alguna vez escuchamos esas palabras, entendamos, pero no es necesario que se estudien específicamente lo que está en estos videos, sino que ayuda un poco a comprender cosas habituales, cotidianas que pueden escuchar, ¿sí? Pero es simplemente para una cuestión de sacarnos algunas dudas que uno puede tener sobre algunos conceptos, pero lo fundamental es el tema de la clase, ¿sí? Pero es bueno conocer esto porque quizá uno no sabe qué es Internet o de dónde ha salido, entonces para que escuchemos un poquito este tema. ¿Qué es Internet? La usamos para hacer de todo, desde comunicarnos a trabajar, desde aprender a entretenernos. Pero quizás nunca pensaste, ¿qué es Internet? El nombre Internet proviene del inglés Interconnected Networks, que quiere decir redes interconectadas. Internet contiene el ciberespacio, que es justamente un espacio generado por computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos, autos y otros dispositivos y máquinas conectadas alrededor del mundo por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre, pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, sin cables. Las conexiones permiten transmitir información codificada en sistema binario, es decir, un sistema de numeración que solo comprende dos estados, ceros y unos, o prendido y apagado. Las computadoras, tablets, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales utilizan este sistema para comunicarse e intercambiar información, por ejemplo, música, videos, textos o fotos. La primera conexión entre computadoras para conformar una red de alta velocidad entre organismos estatales y universidades fue en 1969. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue la World Wide Web, o WWW, como la conocemos. La manera en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilices en tu computadora. La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y direcciones a los que podés acceder a través de Internet utilizando un navegador. A su vez, Internet es una gigantesca red de computadoras interconectadas que posibilita el acceso a servicios como son el correo electrónico o la telefonía IP, por ejemplo. Si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y rutas, la World Wide Web serían los edificios y casas que están al costado de los caminos,
En este mapa, los colectivos, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet, los servidores no podrían conectarse y no habría comunicación. Y sin la World Wide Web, no podrías encontrar tan fácilmente la información como lo haces hoy en día. ¿Y a qué le llamamos la nube? La nube es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos y servicios como mails, mensajes o teléfonos. Esto lo podés hacer desde cualquier parte y sin necesidad de contar con hardware, memoria o espacio en disco. Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadoras que alojan la información. Antes de la nube, todos tus documentos, archivos y datos debían almacenarse en una computadora. Con la nube también podés guardar todo en un lugar remoto. Esto te permite acceder a ellos por medio de una conexión a Internet en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo, porque el mismo archivo puede ser compartido por muchas personas para trabajar de manera sincrónica o asincrónica. Bien, y el último videito que vamos a ver, es acerca de lo que es Wi-Fi. La crisis humanitaria en Afganistán es dramática. En lo que va del año, 550.000 personas. ¿Qué es una red Wi-Fi? Probablemente la hayas usado en casa, en bares o en el trabajo. Pero, ¿sabés qué es una red Wi-Fi? Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity, que en español significa literalmente fidelidad inalámbrica. Se utiliza para describir la tecnología que permite utilizar redes inalámbricas entre diversos dispositivos, como teléfonos o computadoras, televisores o impresoras. Para la red, el Wi-Fi emite y recibe los datos a través de niveles bajos de radiofrecuencia. Uno de los usos más comunes es conectar diferentes equipos a Internet. El Wi-Fi necesita sí o sí un router. El router está conectado a Internet a través de un cable y es el encargado de distribuir la conexión a los dispositivos de una misma red inalámbrica. Es el router el que transforma la información digital en ondas de radio que se transmiten por aire dentro de un límite concreto. Por ejemplo, una casa o edificio. Básicamente, el router distribuye Internet a los dispositivos conectados. ¿Cómo te conectas a una red Wi-Fi? Primero, confirma que tu PC o dispositivo y router tengan habilitada la emisión y detección de redes Wi-Fi. Debes acceder al panel de control o ajustes del dispositivo y luego entrar en la opción que te permita administrar las conexiones de red inalámbricas. Seleccionar la red que corresponde a tu enrutador. Una vez que elegiste, tenés que escribir la contraseña que figura en el enrutador y respetar mayúsculas y minúsculas. El Wi-Fi ofrece más libertad a la hora de trabajar con computadoras y otros dispositivos porque no necesita cables, lo que te permite desplazarte libremente. Una de las cosas que siempre nos preguntamos en relación al Wi-Fi es si es seguro. Como es una tecnología inalámbrica, la información viaja por medio de ondas que traspasan paredes, o incluso pueden llegar a la calle. Si tenés el Wi-Fi abierto, puede haber riesgos. Cualquier persona puede acceder, no solo a Internet por medio de tu señal, sino que también puede entrar a tu equipo personal y conseguir tus datos o información privada. Por eso no te olvides nunca de cambiar la contraseña que venga por defecto en el router. Pone una nueva que tenga 12 dígitos y combine mayúsculas con minúsculas, números y símbolos. Establece el sistema de encriptación WPA2, que es el más avanzado y seguro. Modifica el SSID predeterminado. Hace uno nuevo que no guarde relación con la contraseña y que no dé pistas sobre el operador que usás. Deshabilita el Wi-Fi de tu equipo si no lo usás y también hace lo mismo en tu casa o en la oficina si no vas a estar por unos días. ¿Qué es exactamente un virus informático? A veces puedes Hola, ahí está, ahí se escucha bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo importante de la clase de hoy en realidad es un poco lo que definíamos al principio, digamos, qué es una red de computadora, que es lo que vimos, que son dos o más computadoras conectadas entre sí,
que el objetivo fundamental es el compartir información, compartir recursos, y que el potencial de estas redes se da en función a su capacidad y a su tamaño. Cuanto más grande es la red, mayor posibilidad de compartir información y más potente es esa red. Y esa conexión entre estas redes recibe el nombre de interconexión. Y después el recordar que hay diferentes tipos de redes, que tenés desde redes locales, que puede ser en un hogar, en una universidad, en un hospital, que son estas LAN o redes locales. Después tenés varias redes locales que pueden estar unidas entre sí en una ciudad, que son las MAN o redes metropolitanas. Y finalmente tenemos las redes amplias, que conectan varios países incluso distantes entre sí, separados por océanos, que son las WAN o redes amplias, que la más amplia de todas es Internet y que es algo que usamos continuamente. Y que estas redes se pueden conectar entre sí a través de cables o a través de maneras inalámbricas, como son la radiofrecuencia o las ondas de radio, que es como el que vimos en el caso del Wi-Fi. Y gracias a todo eso es que podemos hacer un montón de actividades que hacemos cotidianamente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir? No, profe. No, profe. Bueno, entonces ahí les dejé un artículo, es cortito, es un artículo de diario para que después puedan leer acerca de cómo se pueden aplicar también en la salud algunos de estos dispositivos que tienen internet y cómo se pueden usar para compartir información. Por ejemplo, como vimos la semana pasada que tenemos el portal, hay diferentes dispositivos, como puede ser un glucómetro, un tensiómetro, que pueden tomar la tensión, medir la glucemia, y a través de Wi-Fi, por ejemplo, Bluetooth, compartir esa información que puede llegar a otra persona o a través del portal, y todo eso es posible gracias a la existencia de estas redes. Si no existen estas redes, no sería posible eso. Bueno, les voy a tomar lista, así ya tenemos ese tema. A ver, les voy diciendo sus nombres y ustedes me dicen presente. Hernán Agüero. Presente, profe. Hola. Flora Ahumada. Almonte María Eugenia. Barrio Nuevo Juliana. Presente, profe. Hola. Capone Catalina. Castro María Sol. Chaparro Micaela. Farías Rosana. García Romane. Jiménez Florencia. Hola, profe, presente. Hola. Gubler Karen. Hola, profe, presente. Ahí Hola. me dijo Catalina que está en el baño, Bueno. que está presente. Catalina Capone. ¿Sí, Sí, está conectada. Dale, ahí le pongo presente. Gracias. Herrera Juan Manuel. Isleña Micaela. Lemos Micaela. Lucero Natali. Mole Antonella. Presente, profe. Hola. Ontivero Sofía. Ordóñez Ana. Florencia Páez. Pereira Ivana. Presente, profe. Hola. Hola. Pablo Poceto. Romero Marianela. Hola, profe, presente. Hola.
Suárez Mónica. Buenas tardes, profe. Presente. Vale. Tastaca Mauro. Vera Nazaret. Josefina Zimmerman. Bien, a ver. ¿Hay alguno que no haya mencionado? A ver. Puede ser que, a ver. Puede ser que no sé si tengo alguien que no haya mencionado que no se haya hecho presente. ¿No? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, bastante claro. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, que hay clase de telemedicina. Ah, bueno, profe. Nos Bueno, vemos la profe, clase que nos viene. vemos. Gracias. Que anden bien. Que ande bien, profe. Hasta luego.